Bueno, pues ya regresamos. Como ya no se veía muy bien, pues prendimos nuestra lucecita, que luego a veces prendemos, y pues aquí continuamos, aquí seguimos, ¿sale? Bueno, vamos a poner mucha atención. Vamos ahora con la cita bíblica del Evangelio de según San Marcos, ¿sí? Vamos a continuar allí y ahí comenzamos, ¿sale? Nos toca el listoncito verde, ¿verdad? Como, como el color relacionado con la esperanza, ¿no? Verde. Bueno, vamos a continuar. Comenzamos aquí en el primer capítulo. Dice, en el principio del Evangelio de Jesucristo, aquí comenzamos, ¿sí? En el principio en el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme a lo que se haya escrito en el profeta Isaías, he aquí que despachó yo mi ángel o enviado ante tu presencia, el cual irá delante de ti preparándote el camino. Esta es la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacedle rectas las sendas. Estaba Juan en el desierto de la Judea bautizando y predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, y acudía a él todo el país de Judea y todas las gentes de Jerusalén, y confesando sus pecados, recibían de su mano el bautismo en el Jordán, en el río del Jordán. Andaba Juan vestido con un saco de pelos de camello y traía un ceñidor y cuero a la cintura, sustentándose de langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo, en pos de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de postrarme para desatar la correa de sus zapatos. Yo os bautizo con agua, mas él os bautizará en el Espíritu Santo. Por estos días fue cuando vino Jesús de Nazaret, ciudad de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Y luego, al salir del agua, vino a abrirse los cielos y al Espíritu Santo a descender. Luego, me voy a regresar tantitito, ¿sí? Y luego, al salir del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo descender en forma de paloma y posar sobre él mismo, y se oyó esta voz del cielo: Tú eres el Hijo mío querido, en ti es quien me estoy complaciendo. Luego, después del mismo Espíritu lo arrebató al desierto, donde se mantuvo 40 días y 40 noches. Ahí fue tentado de Satanás, y moraba entre las fieras, y los ángeles le servían. Pero después que Juan fue puesto en la cárcel, vino Jesús a la Galilea, vino Jesús a la alta Galilea, predicando del Evangelio del reino de Dios y diciendo: Se ha cumplido ya el tiempo y el reino de Dios está cerca. Haced penitencia y creed en el Evangelio. En esto, pasando por la ribera del mar de Galilea, vio a Sión y a su hermano Andrés echando las redes al mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús, seguidme. Y les dio Jesús, seguidme, y yo haré que vengas a ser pescadores de hombres. Y ellos, prontamente abandonadas las redes, le siguieron. Habiendo pasado un poco más adelante, vio Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, ambos asimismo en la barca componiendo las redes. Los llamó luego, y ellos, dejando a su padre Zebedeo y a la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Entraron después en Cafarnaún, y Jesús comenzó luego en los sábados a enseñar al pueblo en la sinagoga, y los oyentes estaban asombrados de su doctrina, porque su modo de enseñar era como de persona que tiene autoridad y no como de escribas. He aquí que nosotros los catequistas
¿verdad? Escuchamos la voz de Jesús, ¿verdad? Seguimos sus pasos. Escuchando la voz de Jesús, pues seguimos sus pasos. Él nos llamó y nosotros escuchamos su voz, ¿verdad? Y le seguimos siguiendo, ¿verdad? Le seguimos siguiendo sus huellas, sus pasos, ¿verdad? Su voz, ¿verdad? Y aquí como nos dice, ¿verdad? Entraron después a Cafarnaún y Jesús comenzó luego en los sábados a enseñar al pueblo, ¿verdad? Así como Jesús, ¿verdad? Él iba dando su doctrina así a nosotros, pues los catequistas nos llamó y le seguimos, ¿verdad? Dejando familia, casa, esposo, esposa, ¿verdad? Depende de si es catequista o hombre catequista, ¿verdad? O mujer catequista, hijo, esposo, mamá, todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le seguimos a Jesús, a donde quiera que Él nos llame, ahí estaremos, ¿verdad? A pesar de las situaciones que pasan, ¿verdad? Ahí seguiremos en el camino con Jesús, ¿verdad? Y nada nos detendrá porque Jesús nos muestra el camino, ¿verdad? Bueno, pues entonces, y aquí dice que también, pues, Jesús llevaba, ¿verdad? Su enseñanza, su doctrina, ¿verdad? A enseñar al pueblo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, aquí continuamos. Bueno, hasta ahí nos quedamos de este cachito. Y continuamos acá. Otra vez se puso a enseñar cerca del mar y acudió tanta gente que le fue preciso subir en una barca y sentarse en ella dentro del mar, estando todo el auditorio en tierra a la orilla, y les enseñaba muchas cosas. Cuando les enseñaba muchas cosas, usando de parábolas, y les decía: así conforme a su manera de enseñar, enseñad, escuchad, haced cuenta que salió un sembrador a sembrar, y al esparcir el grano, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y le comieron. Parte cayó sobre pedregales, donde había para poca tierra, y luego nació por no poder profundizar en ella más, calentando el sol, se agotó. Y como no tenía raíces, se secó. Otra parte cayó entre espinas, y las espinas crecieron y le ahogaron, así no dio fruto. Finalmente, parte cayó en buena tierra y dio fruto, erguido y abultado, cual a 30 por uno, cual al 60 y al cual 100. Y les decía: quien tiene oídos para oír, escuche y reflexione. Estando después a solas, le preguntaron los 12 que estaban con él la significación de la parábola. Y él les decía: a vosotros se os ha concedido el saber o conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que son extraños e incrédulos, todo se les anuncia en parábolas, de modo que viendo vean, y no reparen, y oyendo oigan. Entiendan por miedo de llegar a convertirse y de que se les perdonen los pecados. Después les dijo: con que vosotros no entendéis esta parábola, pues ¿cómo entendéis todos los demás? Escuchad al sembrador, es el que siembra la palabra de Dios. Los sembrados junto al camino son aquellos hombres en que se siembra la palabra, y luego que la han oído, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en sus corazones. A este modo, los sembradores en pedregales son aquellos que, oída la palabra evangélica, desde luego la reciben con gozo, mas no echa raíces en ellos, y así dura poco tiempo.
así dura muy poco. Y luego que viene alguna tribulación o persecución por causa de la palabra, de Dios, al instante se rinden. Los otros, sembrados entre espinas, son los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo y la ilusión de las riquezas y los demás apetitos desordenados a que dan entrada ahogan la palabra divina y viene a quedar infructuosa. Los sembrados, en fin, en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y conservan en su seno y dan fruto, quien a 30 por uno, quien a 60 y quien a 100 por uno. Les decía también, por ventura se trae o enciende una luz para ponerla debajo de alguien, debajo de algún selemín o debajo de la cama. No es para ponerla sobre un candelero. Nada pues hay aquí secreto que no se deba manifestar, ni cosa alguna que se haga para estar encubierta, sino para publicarse. Quien tiene buenos oídos, entiéndalo. Les decía igualmente, entended bien a los que veis a oír la misma medida que hiciereis servir para los demás. Servirá para vosotros, y aún se os dará con creces, porque el que ya tiene se le dará